Bueno, pues mucho gusto a todos. La verdad estoy muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Como me presentaron, yo soy Lupa Castro y trabajo en 3M y tengo el puesto de Insights Analytics para Latinoamérica para el grupo de consumo. Entonces, obviamente, como lo dice mi título, la presentación y el tema que voy a platicar el día de hoy sobre sustentabilidad es realmente lograble, pues se va a basar mucho en números, se va a basar mucho en datos de qué es lo que nos dice el consumidor y sobre esto cómo nosotros podemos actuar. Pues creo que no es algo sorprendente decir que la pandemia nos cambió a todos, ¿no? Y esto no habla solamente de un segmento, sino habla del mundo, ¿no? Es un efecto que todos vivimos de alguna manera. Y la pandemia lo que hizo es que aceleró y modificó la forma en que el consumidor vive, en que nosotros vivimos. Y esto al final nos llevó a dinamizar la adopción del e-commerce y del mundo digital, que ya existía, pero que tal vez no era tan fuerte, especialmente en continentes como Latinoamérica. Y de alguna manera también nos hizo más conscientes. ¿De qué nos hizo más conscientes? Tanto a nosotros como a los consumidores. Nos dimos cuenta de que el mundo, ¿no? O la Tierra, el planeta Tierra, donde actualmente vivimos, pues puede ser que no nos soporte por tanto tiempo. Si es que nosotros seguimos con los hábitos de consumo sin medida, ¿no? Y conviviendo y relacionándonos con el medio ambiente de la forma que lo hacemos. Entonces, la pandemia de alguna manera nos hizo darnos cuenta de que somos realmente frágiles y que el planeta donde vivimos también, y que de alguna manera tenemos que hacer un cambio si es que nosotros queremos seguir aquí. Eh, Desde 2021, y evidentemente estos grupos o estos segmentos que surgen, no es que surjan inmediatamente, sino que ya tenían un tiempo formándose, pero el tema de la pandemia, el tema de COVID, hizo que muchas tendencias que ya eran importantes adoptaran una mayor importancia, ¿no? Y surgen estos dos segmentos diferentes y relevantes, los cuales existen a nivel global, pero también existen en Latinoamérica. Y el primer grupo del que voy a hablar muy rápidamente son todos estos consumidores que están preocupados por el clima, y estos al final representan al menos un 60% e intentan, ¿no?, mejorar y que el impacto que ellos están haciendo al medio ambiente sea positivo con acciones cotidianas, ¿no? Aportando como un granito de arena para modificar la manera en que ellos se relacionan con el medio ambiente. Un tema importante es que este tipo de consumidores, estos preocupados por el clima, en el momento en el que se hacen conscientes, pasan a la acción. Comienzan a dejar de consumir ciertas categorías o servicios y comienzan también a hacer este switch por productos que son menos agresivos con el ambiente. De la misma manera, surge este segmento que podríamos decirles los rurales urbanos, porque eran consumidores que vivían en una metrópoli, que vivían en una ciudad altamente poblada, caótica, ¿no? Podríamos hablar de esto, Ciudad de México sería el ejemplo perfecto, pero por el tema de pandemia y el cambio en la vida, deciden irse a otra ciudad, ¿no? Deciden irse a la provincia. Y de alguna manera esto tiene un efecto en el impacto y en la forma en que ellos comienzan a consumir y a relacionarse con el medio ambiente. Porque la principal razón por la cual deciden cambiar de ubicación, cambiar su hogar, es por vivir en una ciudad más tranquila y comienzan a tener hábitos que hablan de sostenibilidad y este eco-friendliness. Entonces lo que vemos aquí es que el mundo ha cambiado constantemente y de la misma manera el consumidor lo ha hecho y ha cambiado su forma de pensar y de actuar. Y lo más importante es que muchos de estos cambios se dieron por necesidad. ¿No? La adopción de plataformas digitales, la adopción de e-commerce, de la misma manera, el comenzar a tener hábitos más sanos, más amigables con el medio ambiente, se generan por un tema de necesidad e incluso en algunos casos de supervivencia.
Entonces, esto nos habla de hábitos que se han venido gestando más allá de 21 días, lo cual ya son hábitos arraigados y que van a permanecer en nuestras vidas y en estos consumidores. Lo que vemos aquí, hablando específicamente de sustentabilidad, es que al menos la sustentabilidad está logrando formar parte de la vida de los consumidores en un 62%. Son cifras súper altas, que ya no necesariamente hablan de un nicho, sino que hablan que la sustentabilidad, tanto los productos y servicios que vivan en esta umbrella, comienzan a masificarse y a salir de este grupo de nicho pequeño, muy particular, ¿no? De alguna manera se comienza a masificar y es que esta tendencia comienza a ganar esta relevancia. Lo que vemos aquí son datos que nos hablan de que si nosotros segmentáramos a los consumidores, podríamos hablar de estos ecodismissers, y estos ecodismissers son estos consumidores que al día de hoy dudan, ¿no? Dudan de si realmente el cambio climático, si realmente va a haber una escasez de agua en un futuro muy cercano, si realmente el consumo que estoy haciendo es ilimitado, desmedido, ¿no? Si tal vez mi relación con las plantas, animales, etcétera, no es la correcta. Este es un grupo de ecodismissers que dicen, puede ser que no, ¿no? Puede ser que realmente estamos siendo muy alarmistas. Pero hay otro segmento que son los eco-considers que comienzan a considerar. Puede ser que sí. Debería tal vez de cambiar el detergente que uso, tal vez debería de comenzar a ser vegetariana o vegano. Entonces comienzan a considerarlo y comienza a formar parte poco a poco de su vida, de su forma de decidir. Y tenemos a los ecoactives, que estos son los consumidores que de manera inmediata ya están cambiando. Están dejando de consumir ciertas categorías y están haciendo un switch importante de productos y servicios, y también de preferir marcas y compañías que hablan sobre este tema de sustentabilidad, de eco-friendliness, de tener un consumo mucho más responsable. Lo que vemos aquí son que los porcentajes están creciendo. Al final se sigue teniendo un porcentaje de estos eco-dismissers, pero al final, si nosotros hacemos una sumatoria de lo que ha pasado en 2019, 2020 y 2021 de este grupo de color amarillo y color azul, vemos un incremento importante y vemos un porcentaje realmente importante en Latinoamérica, porque generalmente cuando hablábamos de sustentabilidad, de este eco-friendliness, de reciclar incluso, lo conectábamos más con otros continentes, no lo contemplábamos tanto en la región de Latinoamérica y lo veíamos más como un tema de nicho. Entonces, realmente están incrementando y está siendo un porcentaje importante. Ahora, esto en dinero, ¿qué tanto significa? Pues significa bastante a nivel global. Y si nosotros tomáramos este total y hiciéramos la multiplicación de los porcentajes que anteriormente presenté, pues ya y nos deja muy claro que, como mencionaba, este nicho de consumidores deja de ser nicho, está comenzando a dejar de serlo y a volverse más masivo y activo y contundente. Hablando nuevamente de porcentajes, pues aquí lo que muestro es que al final el consumidor está buscando de tener una relación mucho más positiva con el planeta y con la forma en que consume y que vive. Y lo que tenemos aquí es que al menos el 68% han cambiado productos o servicios por un producto que es comparable, pero que tiene un impacto positivo. ¿Eso qué significa? Que estoy tal vez cambiando el detergente con el cual lavo la ropa. Ahora tengo un detergente que es biodegradable. Tal vez tengo ciertos productos de belleza que no hacen pruebas en animales. Estoy cambiando mi alimentación como más basada en plantas, ¿no? Tratando de limitar el consumo de carne, ¿no? Entonces comienza a haber estos movimientos. De la misma manera el tema de servicios, ¿no? Prefiero ahora una compañía o me siento mucho más atraído de manera positiva con estas marcas y compañías que comienzan a hablar del tema y que de la misma manera comienzan a tener una acción. Entonces, al final hablamos de la importancia y del movimiento que se está generando, que a las compañías, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que hablar de sustentabilidad. Ya no podemos
pasarlo, ¿no? A la parte detrás de la hoja, ¿no? Y verlo tal vez como un proyecto para 2024, ¿no? Eso ya tiene que ser hoy, ¿no? Incluso si no se está hablando de estos temas, estamos tarde. Porque al final el consumidor va a premiar a estas compañías que hagan un buen trabajo y que comiencen a verse más empáticos en el tema. Ahora, con toda esta información que presenté, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como compañía? Tenemos que abordar el tema. Sí o sí, tenemos que comenzar a generar contenido sobre esto. Tenemos que sumarnos a la tendencia. No podemos evadirlo, ¿no? Tal vez al día de hoy no somos una compañía 100% sustentable y tal vez no somos los más eco-friendliness, puede ser esa la situación, pero tenemos que comenzar a abordar el tema y decirle a la comunidad, a nuestros consumidores, a nuestros clientes que es algo importante y es algo que nos interesa. Y al final esto habla de una estrategia a largo plazo. El tema de sustentabilidad no es algo que se remedia de la noche a la mañana. No, o sea, se tiene que tener una estrategia a largo plazo y muy honesta, realmente, ¿no? Muy honesta y con metas que realmente sean logrables. La realidad es que los consumidores y los clientes esperan que nosotros como compañías o como marcas demos un salto del 0 al 100, ¿no? Pero sí esperan que comencemos a hacer algún tipo de propuesta, que comencemos a hablar de un propósito sustentable, comenzar a dar pequeños pasos que al final nos permitan en un futuro llegar al 100. Entonces creo que esto es importante. El consumidor no espera que un día seamos A y al día siguiente seamos Z. No, pero al final a ellos les gusta, a los consumidores y a los clientes les gusta ver la evolución, cómo es que evolucionamos, cómo es que logramos llegar hacia allá. Y al final se puede iniciar con cambios internos. Creo que eso también es importante, porque puede ser que al día de hoy tenemos un portafolio de productos, un portafolio de servicios que necesita un poco más de tiempo para modificarse y realmente abrazar el tema de sustentabilidad o de reciclado o de eco-friendliness. Pero al final podemos hacer modificaciones internas, que puede ser limitar el uso de papel, tener ciertos horarios donde se esté utilizando la luz eléctrica y en otros momentos no, buscar la manera en que el agua que utilizamos se pueda volver a limpiar y pueda ser o se pueda utilizar en otras actividades dentro de la compañía. Entonces, al final, podemos comenzar a hablar de estos propósitos y de estas estrategias con temas operativos, con cambios en la mentalidad y ayudarnos también de los empleados para que ellos de alguna manera colaboren y seguramente estas actividades positivas se van a transferir a la forma en que vivimos personalmente. Y obviamente cuando ya estamos hablando del portafolio, de los servicios y productos que tenemos, sí tenemos que encontrar una ecuación correcta entre lo que valen y el beneficio que están entregando, ¿no? El consumidor está dispuesto a ayudarnos, pero no van a asumir el 100%. El tema aquí es que el consumidor al día de hoy sí que se ve atraído por mensajes que hablan de sustentabilidad y de este eco-friendliness. Entonces, para terminar en mi plática del día de hoy, con la pregunta que iniciaba, ¿no? ¿Realmente es lograble? La respuesta es sí, pero no es un logro, no es una meta que se cumple en un año. Es una meta que se tiene que cumplir a largo plazo, pero tenemos que actuar ya. Tenemos que comenzar a hablar de estos temas a nivel directivo y también compartirlo con nuestros clientes y compartirlo con nuestros consumidores, porque la realidad es que todos están abrazando este tipo de mensajes y están teniendo una percepción positiva de las compañías que comienzan a hacerlo. Entonces es importante hacernos ciertas preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero cambiar? ¿Por qué lo quiero lograr? ¿Y cómo puedo comenzar a hablar, ¿no? A jugar, a generar contenido, subirme a la conversación, ser parte de la tendencia, ser parte del cambio y obviamente trazar los primeros pasos. Y para cerrar, pues esta frase que creo que queda perfecto, ¿no? Para lo que estamos hablando el día de hoy, y es pues la realidad, dejar de hablar un poco y comenzar a actuar más y dejar como muy claro cuáles son los siguientes pasos para el futuro. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas. Lupa, muchas gracias. Aprovechen nuevamente que está aquí Lupa con nosotros. Creo que
son temas que inclusive podemos ver. Hay muchas marcas que anuncian y comunican sus planes para hacer carbono cero en 2025, 2030 o cualquiera que sea el año. Y creo que tiene mucho sentido lo que tú dices. Es imposible pasar de 0 a 100 y sería inclusive ilógico también para el Y consumidor poco pensarlo, ¿no? creíble, ¿no? O sea, se Exacto, vuelve poco creíble y el consumidor y tanto los clientes como que buscamos, o sea, lo que se está buscando es ser genuinos, ¿no? Tener productos que son genuinos, que dicen la verdad, ¿no? Y no somos perfectos, ¿no? Y el consumidor entiende que las compañías no son perfectas. El problema está cuando no hacemos frente a eso que es imperfecto, pero que de alguna manera estamos buscando modificar, ¿no? claro. Sí, 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 de acuerdo. Creo que es un tema súper interesante que va a ser cada vez más importante hablar de esto dentro de las empresas. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Vamos a dar unos momentos. Y Igual, al bueno, final es un tema, o sea, es un tema fuerte, es un tema de mucho challenge, porque tiene impactos no solamente en temas de posicionamiento y comunicación, sino también en la operación de las compañías. Entonces, es fuerte, ¿no? Y es necesario que haya un equipo que trabaje para hacer ese cambio, ¿no? O sea, que trabaje 100% para lograr esa sustentabilidad. claro. Y bueno, es un comentario igual de Paola. Dice interesante el tema. Empiezan a surgir cada vez más iniciativas, incluso para hacer desde casa. Pone con ejemplos composta, biodigestor. Sí, y ¿Qué al te final parece? yo creo que muchas de las personas que están conectadas y que trabajan con retailers o que trabajan con ciertos comercios, pues en muchas compañías, de la misma manera sucede en 3M, pues se comienzan a poner reglas de con quién trabajar, ¿no? Y ya son temas que se hablan a nivel directivo de, oye, ¿cuál es tu propuesta sustentable? ¿No? Si yo tengo la meta que para 2030 o para 2050, que eso es para el 2050, que eso es importante, ¿no? O sea, las metas hablan de un largo plazo. O sea, para el 2030, para el 2050, son metas, esas son las que se están poniendo, ¿no? Entonces se habla de utilizar cada vez menos plástico o que el plástico sea manufacturado con otro tipo de componentes, hacer estos productos que cada vez van a tener empaques reciclados de cartón. Entonces, como percepciones que tal vez anteriormente teníamos de que no nos gustaba tanto lo reciclado, pues la verdad es que está evolucionando y cada vez estamos yendo a cómo hacemos que mi producto en el momento en el que deja de ser utilizado, pues pueda regresar a la tierra más fácilmente, ¿no? Pueda ser o se pueda degradar con mayor facilidad. Entonces ya son cosas que van más allá de si nosotros como empresa queremos hacerlo, si nosotros queremos jugar con los partners nos los están pidiendo también. Claro. Sí, de hecho hay varias empresas que toman en cuenta esto y definen ciertos lineamientos para sus proveedores, ¿no? Que Así también es una es. buena forma de afectar la cadena. Aquí hay una pregunta de Pamela. Dice, ¿qué acciones está tomando 3M en este tema? No sé si son las que mencionaste ahorita o son algunas otras. Pues mira, se están tomando varias acciones, incluso los invito a todos si pueden ir a la página 3m.com y ahí hay toda una presentación abierta a los clientes donde se habla de este propósito y de estos objetivos. Y lo más interesante es que en 3M no solamente hablamos de estas metas a largo plazo que tiene que ver con la operación y manufactura de productos, pero no, hablamos también de la gente, porque la sustentabilidad también habla de esta igualdad, de esta equidad, de abrazar, tener diferentes tipos de personas trabajando en la compañía. Eso hace a una compañía sustentable. Eso permite que una compañía evolucione e innove en la medida en que tenemos una diversidad amplia de personas, ¿no? De creencias, ideologías, orígenes, etcétera. Entonces, la verdad es que en 3M se están trabajando no solamente el tema de operación y de manufactura, sino también el tema de personas, de inclusión, ¿no? Hablamos también de cómo reutilizar el agua, ¿no? Que utilizamos al día de hoy para la manufactura de ciertos productos. Dentro de la página de 3M se tiene toda una página
website hablando sobre sustentabilidad y qué es lo que nosotros estamos haciendo como compañías, pero los objetivos van a 2030, a 2050, o sea, son objetivos grandes, pero por lo mismo es que son grandes, pues son lentos, ¿no? Y necesitamos de tiempo para modificarlo, para lograrlo, pero al final es algo en lo que 3M está muy comprometido a cambiar y a modificar la forma de hacer negocios y también la convivencia y trabajo interno de nosotros como sus empleados. Perfecto. Sí, creo que es súper importante involucrar a las personas y a todas las áreas de la empresa, ¿no? Una empresa como un todo y retomando puntos de pláticas anteriores, involucrar y saber comunicar el valor de estas acciones para el negocio a todos los accionistas y al board, ¿no? De cada una de las empresas, hablando Sí. de empresas grandes, ¿no? Como 3M. Aquí hay otra pregunta de Wilson. A ver, dice, teniendo en cuenta que la guerra en Ucrania colocó sobre la mesa el tema de la obsolencia de las energías no renovables y la migración a tecnologías renovables como el gas y la energía solar, también puso en la mesa el tema de los componentes como el litio, neón, etcétera, que son elementos fundamentales para llevar a cabo toda la labor digital. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podríamos desde nuestra trinchera apoyar investigaciones y acciones? eh, Uy, se me borró. Ah, no, aquí está. ¿Cómo podemos desde nuestra trinchera apoyar investigaciones y acciones que impulsen la resolución de estos problemas? Y dice, perdón por no ser tan concreto. Pues al final yo creo que la respuesta es de la misma manera como muy amplia, ¿no? Entonces, el tema aquí es como, creo que lo más importante es comenzar a hablar del tema, ¿no? Y era lo que decía en un inicio. Si vamos a esperar para hablar del uso de energías renovables o si vamos a esperar a hablar de que somos una compañía sustentable en el momento en el que ya lo somos, pues probablemente podamos hablar del tema en el 2060, en el 2060, ¿no? Entonces, como son cosas que de alguna manera tenemos que poner en la mesa, comenzarlo a discutir, o sea, es que la discusión, o sea, traer un tema a la mesa y hacerlo consciente, de alguna manera permite que otras personas puedan hablar de eso, porque puede ser una inquietud que no es tuya, solamente tuya, sino es de muchos más. Pero entonces de esa manera es dejar claro, si hablamos de las empresas, es dejar claro la importancia, porque de alguna manera la gente comienza a sumarse y entonces la compañía se da cuenta que no va a ser una solución de lupa sola, sino que tal vez es necesario tener un departamento específico de sustentabilidad. Y eso pasó en 3M. O sea, eso no existía. O sea, pero al día de hoy hay una estructura de personas trabajando a favor y con el objetivo de hacer a la compañía sustentable. Pero todo surgió de traer esos temas a la mesa, ¿no? Y entonces darse cuenta de la prioridad y de que es necesario tener recursos y es necesario tener gente. Eh, pero en el tema, si nosotros nos vemos como consumidores, pues como consumidores también tenemos que ser honestos y dejar de consumir estos productos que realmente no tienen un impacto positivo en el ambiente. Y de alguna forma eso genera un estrés en las compañías y entonces de comenzar a dar a los consumidores opciones para que podamos modificar la forma de vivir, ¿no? Perfecto. Ok, y aquí hay otra pregunta que hace Roberto. Dice, independientemente de la publicidad generada de una empresa sustentable, ¿cómo nos podemos dar cuenta si en verdad la empresa está tomando acciones congruentes con la naturaleza, colaboradores, sociedad y consumidores? Y la pregunta es si hay métricas reales visibles al público o alguna entidad que regule. O sea, ¿cómo sabemos si la empresa es 100% sustentable o busca hacerlo, pues? La verdad, creo que sí hay instituciones y organizaciones que al final dan como estos sellos y esta fe y legalidad de lo que estás haciendo es correcto, pero al día de hoy, cuando estamos todos conectados, ¿no? Y que tenemos acceso a tanta información,
pues la manera de podernos dar cuenta de si es así, hay que entrar a las páginas de las compañías. Y una compañía que es realmente seria en estos temas lo va a tener dentro de su página. Va a tener un compendio, va a tener un propósito, va a tener como esta visión de manera pública y muy directa para hablar de estos temas. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta si es realidad, si es verdad. Y también otra cosa, pues evidentemente cuando estamos comprando un producto hay que leer los ingredientes, ¿no? O sea, el labeling, hay que ver qué es lo que dice así, qué es lo que está pasando, qué es lo que dice los empaques. Al final los empaques están regulados. O sea, en el empaque no se puede poner un sello simplemente porque el sello está bonito. O sea, si tú pones un sello que no es realidad, te lo quitan, te lo sacan, ¿no? O sea, al final hay entes que regulan el labeling de los empaques, así como de los servicios, pero hay que entrar a las páginas, ver qué es lo que dicen las compañías, es como les mencionaba, entren a la página de 3M, ahí hay un lugar en la parte de emisión que se habla de sustentabilidad, documentos que ustedes pueden descargar y se pueden dar cuenta del propósito y de cómo 3M habla al público de manera súper abierta de lo que se está haciendo y de los objetivos que se tienen. Perfecto. Pues muchas gracias, Lupa. La verdad creo que no hay más preguntas. Es un tema súper interesante. A mí en lo personal me deja pensando y también la pregunta que hizo Paola, que hizo Wilson, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Desde nuestra trinchera, los ejemplos que puso Paola, ¿no? Del cambio real comienza en uno y comienza en casa y comienza con las acciones que uno tome, porque al final del día ser sustentable es algo que nos afecta a todos como sociedad, no nada más a la Total. empresa como negocio, sino a todos como sociedad, a todo el mundo. Entonces creo que es algo que las empresas tienen mucho trabajo por hacer y creo que juegan un papel súper importante para lograr afectarnos a todos. Agradecerte nuevamente estar aquí con nosotros, compartiendo este tema tan interesante, abrirnos lo que están haciendo ahí dentro de 3M. Y bueno, creo que con esto concluimos el evento del día de hoy. Muchas gracias, Lupa, por tu Gracias a participación. ustedes. Que estés muy bien. Gracias.